Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy, la palabra del Señor, en esta gran solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Leemos del libro del Éxodo esta primera lectura. Estamos en el capítulo 24, del 3 al 8, sobre todo en el momento de la ratificación de la alianza. Después de que Dios había hablado con Moisés cara a cara, Éxodo 20 le deja los mandamientos, después continúa. Ciertamente el 21, 22, 23 son los códigos de la ley, entonces todo está aquí ensamblado y ahora el pueblo quiere ratificar. ¿Y cómo se ratifica justamente? A través, dice que Moisés hace la aspersión nada más y nada menos que sobre el altar con la sangre y también sobre el pueblo con la sangre. Entonces aquí nos hace entender, queridos hermanos, que el cuerpo y la sangre de Cristo que se entrega por nosotros y que hoy nosotros estamos celebrando, es una forma como Dios ratifica verdaderamente su amor. Nos vuelve a rescatar a través de la muerte y a través de la redención, resurrección, sobre todo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo en estas lecturas cómo el pueblo también responde a esta propuesta y a este regalo del Señor. Porque fíjense que Moisés bajó y se contó al pueblo todo lo que el Señor le había dicho. Y el pueblo contestó: haremos todo lo que dice el Señor. Haremos todo lo que dice el Señor. Y por ahí te vio, que nosotros también podamos entender, ¿verdad? Porque este es el signo simplemente. El cuerpo y la sangre de Cristo significa la presencia de Dios que nos alimenta. Imagínense un Dios que queda en medio de nosotros en la comida, en lo elemental, en lo esencial. Este es un sacramento y como sacramento entonces nos hace entender, sacramento que quiere decir algo que nosotros vemos, que tocamos y que al mismo tiempo es un signo profundo que es eficaz en nuestra vida. Y dice, entonces, la comida, ¿qué más eficaz que la comida? Dendere caruino, hermano, enseguida, hermano, landa ya caruino, hopeaje y sejinacoabe. Que Jesús quede con su cuerpo y con su sangre, nos está diciendo entonces, si vos no te alimentás, yo me quedo como comida, como alimento, esa comida espiritual en el banquete de la Eucaristía. Dale fuerza, ánimo, alimentate. Y entonces tenés que ratificar tu encuentro personal con el Señor. Eso nos está diciendo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy, al celebrar esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, que nosotros podamos ratificar nuestra entrega total, nuestra donación también, pero sobre todo nuestra aceptación en este sacramento tan importante del cuerpo y la sangre de Cristo, que nos alimenta espiritualmente y nos da la fortaleza para ser buenos cristianos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.